Hola queridos Patreons. El día de hoy me gustaría platicarles un poco sobre el método de la filosofía, por lo menos del método de la filosofía moderna. Y para eso me voy a apoyar en el discurso del método de René Descartes y en los prólogos que Kant escribió para la crítica de la razón pura. Em, el tema me parece importante porque a veces el conocimiento pareciera presentarse de una forma que por sí mismo puede justificarse. Sin embargo, me parece que ver el conocimiento así, es decir, entender el conocimiento únicamente por el conocimiento, no permite que comprendamos completamente cuál es el papel principalmente de la filosofía y también las razones por las cuales nosotros deberíamos de buscar el conocimiento. Desde Platón es un lugar común pensar que el ser humano no se encuentra en una situación de completa ignorancia, sino que en realidad siempre nos encontramos en una situación de opiniones. Tenemos opiniones más correctas que otras, pero en realidad son pocas las cosas de las cuales nosotros podríamos dar cuenta completamente, o en términos más formales de los cuales nosotros podríamos dar una demostración. Sin embargo, eso no siempre es un problema. De hecho, la mayoría de las veces eso no nos afecta e incluso no nos preocupa en lo más mínimo, ¿no? ¿Cuál es la composición química del café? Es algo que yo desconozco y cuál es su función también. Sin embargo, pues eso no me impide preparar café en mi cafetera y tomarlo religiosamente todos los días. Sin embargo, la situación se hace cada vez más complicada conforme nos vamos dando cuenta de que el conocimiento, a pesar de que es algo que constantemente nos elude, conforma gran parte de aquello que, por hablar rápidamente, podríamos denominar la esencia del ser humano. Particularmente en la época moderna, es decir, de René Descartes hacia acá, se ha tendido a identificar al ser humano con la racionalidad. Ya en épocas antiguas, Aristóteles había definido al hombre a partir de logos y Platón, a pesar de que no ofrece ninguna definición en ese sentido, hace un hincapié muy fuerte en la psique del ser humano y esta se caracteriza principalmente por su carácter cognoscitivo. Entonces, pues no es una idea nueva, tampoco es una idea que venga a romper muchas tradiciones, más bien es una idea que marca un ritmo constante y que permite delinear hasta cierto punto una tradición que hunde sus raíces en lo más antiguo de la cultura griega. Sin embargo, ya en términos modernos, y particularmente con el primero de los filósofos que vamos a tratar hoy, que es René Descartes, el conocimiento, la capacidad racional en el ser humano se presenta indiscutiblemente de una forma importantísima, ¿no? Es ampliamente conocido la famosa forma con la que Descartes comienza el discurso del método, señalando que no hay nada mejor repartido en el mundo más que el sano sentido común, e inmediatamente nos avienta una ironía diciendo que prueba de ello es que nadie pide más del que ya tiene, incluso aquellos que son altamente descontentadizos, es la palabra que usa Descartes, con cualquier otra eh, facultad. Entonces, todos podríamos desear ser más delgados, ser más robustos, ser más altos, tener la piel de otro color, los ojos de otros colores, la forma de la cara, de la nariz, etcétera, de otra forma, pero difícilmente encontraremos a alguien que nos diga que está insatisfecho con su sentido común. No hay que confundir esto con su conocimiento, no hay que confundir esto con las ideas que uno puede tener, ¿no? El sentido común más bien sería la facultad que tenemos para pensar
y esa parece que se encuentra claramente y bien distribuida en todos nosotros. A partir de esta idea del sentido común es que Descartes comenzará a desarrollar una idea del ser humano que dirigirá los caminos de la filosofía por lo menos hasta la segunda mitad del siglo pasado. Y lo importante o lo que a mí me gustaría platicar hoy con ustedes es el carácter ético que esta idea lleva y que usualmente ha sido dejado de lado. Tradicionalmente, el discurso del método se comprende como uno de los iniciadores o uno de los puntos clave en el desarrollo de lo que hoy tradicionalmente y sobre todo en la preparatoria nos enseñan como el método científico. Ahí pareciera que Descartes nos establece una serie de pasos o una serie de receta que nos garantizaría que si nosotros la seguimos al pie de la letra, permitiría que nosotros pudiéramos eh, obtener nuevos conocimientos, sobre todo del tipo científico. Sin embargo, al leer el discurso del método, y esto es algo que vale la pena mencionar, que casi todos conocemos lo que se dice ahí, pero muy pocos se acercan a leerlo. Entonces, al acercarse directamente al discurso del método, lo primero que resalta es una atención en especial dirigida al modo de ser de las personas. Descartes claramente señala que lo que a él le interesa es saber qué es lo que debe hacer, es decir, saber comportarse y llevar su vida de la mejor forma, y para ello es para lo que se propone a desarrollar, luego a seguir y luego a compartir con nosotros el método que nos ofrece en su discurso. Particularmente importante es poner entonces atención al título. El mismo Descartes, en una carta a uno de sus mejores amigos, señala que el título de la obra es un discurso y no un tratado del método, ya que intenta dirigirse no a nosotros en el sentido de ofrecernos una serie de pasos que debemos seguir, que debemos eh, acatar para llegar a un conocimiento, sino que más bien es una invitación y es una descripción de lo que a él le ha funcionado, de modo que nosotros podamos enriquecernos particularmente con ese método y podamos seguir no el camino de Descartes, sino seguir nuestro propio camino. En ese sentido, el discurso del método ya no se presenta claramente como una serie de pasos que nosotros debemos de seguir para conseguir conocimiento, sino que es más bien el relato de la experiencia de este ser humano que claramente únicamente intenta ofrecernos con las mejores intenciones y con honestidad y franqueza, pues algunas recomendaciones que le han funcionado y que le han funcionado no únicamente en el sentido de el conocimiento científico, sino que se dirigen directamente a la transformación del modo de ser de las personas. Lo que Descartes escribe en las tres primeras partes del discurso del método es precisamente su preocupación por resolver qué es lo que él debe hacer, resolver cómo es que debe comportarse, y en ese sentido su preocupación antes que epistemológica o que científica es una preocupación ética. Esta idea me parece muy importante y también me parece que ha sido olvidada por la tradición que hoy ubica en el discurso del método y en la obra de Descartes un inicio de la ciencia, sobre todo en su sentido positivo, y no tanto una preocupación ética que se dirige hacia la naturaleza del ser humano. Años después, unos 100 años después de Descartes, Kant desarrollará de una forma más sistemática
esta idea presentada en el discurso del método. De la misma forma que Descartes ha sido tradicionalmente comprendido como el precursor o el iniciador de una tradición científica, la crítica de la razón pura también suele leerse como un texto clave, eminentemente preocupado por problemas de epistemología y pues irremediablemente, indudablemente, es la obra más leída de Kant. Sin embargo, para Kant, la crítica de la razón pura no era más que un paso preliminar para desarrollar lo que a él le interesaba desarrollar, que en sus propias palabras es el sentido práctico de la razón, y gracias a los avances que él desarrolla en la crítica de la razón pura, podemos darnos cuenta de que es el ámbito principal de la metafísica. Entonces, también es ampliamente conocido, pero también es una idea frecuentemente olvidada o frecuentemente ignorada, que la crítica de la razón pura, de la misma forma que el discurso del método, es únicamente un canon de la razón y no un órgano. Es decir, nos permite ubicar correctamente el modo en el cual nosotros debemos hacer uso de nuestra razón, pero no nos dice exactamente cómo y no nos dice hacia qué objetos y con qué sentido es con el que nosotros podemos hacer uso de esa razón. Es decir, la crítica de la razón pura no nos dice cómo es que nosotros debemos obtener conocimiento, sino que más bien la crítica de la razón pura busca investigar y delimitar aquellas cosas que nosotros podemos conocer y cuáles nosotros no podemos conocer. Kant insiste constantemente, sobre todo en el segundo prólogo a la crítica de la razón pura, en que su preocupación es la de delimitar claramente el ámbito de la razón especulativa para también permitir comprender y permitir dirigir el estudio, sobre todo de la metafísica, hacia el ámbito práctico de esa razón. Es decir, por más importante que pueda ser lo que hoy nosotros consideramos conocimiento científico, lo que para Kant podría caber dentro de su definición de conocimiento especulativo, no es más que un paso o no es más que la base sobre la cual se debe de construir un conocimiento práctico o delimitar el uso práctico de la razón. Igual que Descartes, en Kant hay una preeminencia y hay una clara dirección de sus investigaciones hacia el ámbito de la moral y de la ética. Y esto también en Kant es algo que suele ser ignorado. Al hablar de Kant solemos pensar en los juicios sintéticos a priori, solemos pensar en la crítica de la razón, solemos pensar en las ideas, pero sobre todo nuestra atención parece dirigirse exclusivamente hacia la crítica de la razón pura, dejando como notas a pie o dejando al margen la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Sin embargo, una lectura atenta del inicio de la crítica de la razón pura nos permite entender hacia dónde Kant intentaba dirigir nuestra atención. Y esta idea o este mensaje es uno que me parece particularmente importante, ya que nos permite orientar claramente hacia dónde se debería dirigir no solo los esfuerzos educativos, sino todo esfuerzo formativo en general. El conocimiento es algo valioso, por supuesto. Sin embargo, el conocimiento por el conocimiento carece completamente de sentido. La verdad es una idea que adquiere toda su fuerza en un ámbito moral más que en un ámbito especulativo. Las cosas, en realidad, la verdad de las cosas, el conocimiento científico, es algo que nosotros podemos ignorar y de todas formas podemos llevar una vida eh, correcta, una vida virtuosa, una vida que valdría ser vivida. Sin embargo, en el ámbito de la moral es en donde no podemos permitirnos
esa ignorancia. Hoy parece ser que toda la atención, tanto educativa como formativa, como eh, la forma normal de entender el conocimiento y de entender la filosofía es que el conocimiento vale y de una forma nebulosa se intenta explicar por qué. Pero pocas veces esa respuesta da en el clavo cuando reconoce o recuerda que en el inicio de esta tradición moderna en la que nosotros hoy vivimos, el conocimiento tenía un objetivo ético. El conocimiento nos podía hacer mejores, pero no porque nos permitía hacer más cosas o no por su función de utilitarismo, sino porque el conocimiento nos permite comprender cómo es que nosotros debemos de dirigir nuestra acción práctica. La delimitación del conocimiento especulativo en el espíritu de la obra de Kant lo que permite es comprender ese ámbito de la acción práctica. Esta es una pequeña idea a la que le he estado dando vueltas en los últimos años y que quería compartir el día de hoy con ustedes. Es una sugerencia, es una invitación de lectura, como todos los videos que he hecho para este canal, y quisiera pues también que este funcionara de la misma forma. Acérquense al discurso del método, acérquense a la crítica de la razón pura y pregúntense, hoy, ¿por qué debemos estudiar? Sobre todo, ¿por qué debería de interesarme el conocimiento? ¿Por qué debería de preocuparme por saber más? Y la respuesta podría ser que es para el trabajo, para el dinero, pero ¿efectivamente estamos satisfechos con esa respuesta? Esa es la pregunta que me gustaría plantearles hoy. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero que se encuentren muy bien. Les agradecemos mucho su apoyo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.